conocer la otonología y, por supuesto, la zonoanatomía de estas estructuras musculoesqueléticas. Hemos hablado de avances. Dentro de los avances están pues las diferentes sondas, incluso el palito de hockey, donde podemos ver los tendones, aquí en los tendones flexores, superficiales, profundos. Y esta técnica nos permite observar lo que está ocurriendo debajo de la piel, puede haber aumento de partes blandas, puede haber esa sinovitis que al examen clínico creemos que no está inflamada la articulación. ¿Y para qué va a ser importante eso? ¿Quién se anima? No han almorzado. Bueno, es tan importante porque es la extensión del examen físico. Es tan importante que ya podemos valorar incluso uña. Esta es una uña normal, donde vemos partes blandas, la uña, donde tenemos que flotar y colocar bastante gel para tener una imagen adecuada en músculo esquelético. Parte del entrenamiento es poder tener un buen agarre de la sonda o del transductor. ¿Y quién iba a pensar de que íbamos a poder valorar manos, uñas, donde este aumento de partes blandas de las metacarpofalángicas de la mano ya estaban con esa sinovitis, con dolor, con limitación, donde ya estas enfermedades ya venían, tanto que aquí está meciendo un bebé porque no puede cargarlo. ¿Cómo puede cambiar la vida de un paciente tener una artritis reumatoide? ¿Qué es tan importante valorarlo? Por ecografía, que es una excelente herramienta. No vamos a esperar que nuestras manos de nuestro paciente se deformen, ¿cierto? Las manos son las herramientas de trabajo de cualquier ser humano. Y aquí podemos ver una onicopatía, una artritis, ¿no?, psoriásica, donde ya hay esas zonas, esa cortical con interrupción irregular. Y existen muchos factores para que haya muchas artritis. Dentro de ellos están los factores genéticos, tan importantes. Su mamá, su abuelita tenía artritis. Estos factores ambientales que hoy en día han ido cambiando tanto, ¿no?, con los virus, el mismo COVID, que nadie sabía lo que se nos venía. Y el COVID es una enfermedad inmunológica que, bueno, justamente ayer hablábamos con uno de los doctores, que el COVID fue la peor pesadilla y, bueno, se curó y ya me curé y ya se le dio al alta. Lamentablemente, después del COVID, se han visto muchas enfermedades o secuelas post-COVID, o ya sea por las vacunas. Y bueno, nos ha cambiado nuestra epigenética. Ya las enfermedades se ven en gente joven, como artritis, lupus, con mayor frecuencia, no como antes, ¿no? Aparte la autoinmunidad, los síntomas, una artritis que puede ser monoarticular y por ecografía yo valoro y puede ser poliarticular, oligoarticular. Existen artritis indiferenciadas y ahí el médico ultrasonografista es donde va a hacer la diferencia, porque va a detectar tempranamente estas sinovitis, estas erosiones para mejorar el pronóstico de esta enfermedad. Esta artritis indiferenciada se la estudia más a fondo y puede ser una artritis reumatoidea o no llegar a su curso si es que uno realmente actúa en el tiempo oportuno. La artritis y la ultrasonografía es una herramienta esencial que llegó para quedarse y cada vez se está viendo más avances tecnológicos. Hemos hablado de elastografía con harta trayectoria en cuanto a elastografía hepática que estaba hablando la doctora. En músculo esquelético también se realiza elastografía. Hubo como que una corriente que avanzó bastante, luego hizo un stop y nuevamente está adquiriendo camino y se está trabajando en consensos de elastografía en músculo esquelético. Bueno, ¿para qué sirve este estudio? Tiene una gran capacidad en detectar esta inflamación subclínica y el daño articular temprano que le convierte en un complemento invaluable para detectar la atención de pacientes de artritis. Es tan importante la clínica reumatológica, el examen físico, los análisis de laboratorio, ya sea un factor reumatoideo, un anti-CCP y a veces cuando están asociados un anti-RO, un anti-LA, pero se le está tomando de tal importancia que también la ecografía entra dentro de los criterios de una artritis temprana. He ahí la importancia del pronóstico de la enfermedad.
la ecografía musculoesquelética, donde podemos ver estas articulaciones ya con osteofito. Esta técnica es una imagen no invasiva que tiene visualización en tiempo real, que tiene gran sensibilidad y especificidad. Es una gran opción. Entonces ha ido creciendo la evaluación de estas articulaciones metacarpofalángicas, interfalángicas proximales, donde existe la escala de grises y el Power Doppler, donde se valora la actividad de la inflamación. Es muy importante las aplicaciones. ¿Para qué ocupa el médico clínico o el reumatólogo este estudio? Porque nos da un diagnóstico de estas enfermedades que pueden estar con una artritis indiferenciada. Nos valora esta inflamación articular, pudiendo valorarse con confiabilidad el derrame sinovial, la sinovitis, la astenosinovitis y la hipertrofia sinovial. Y es importante para el seguimiento de la respuesta al tratamiento. Nos monitoriza de forma eficaz qué terapia es la más adecuada para este tipo de pacientes. Aquí podemos valorar la evaluación ecográfica de las mismas articulaciones con esta señal Doppler. Es muy importante tener un entrenamiento, tener un equipo con un ecógrafo de media a gama alta para poder realizar el estudio musculoesquelético. Por supuesto, tener la formación, tener un espacio físico adecuado, poner al paciente en una posición adecuada, uno como operador también estar cómodo de una forma adecuada según la articulación que se examina. Y bueno, exige un poquito de una curva de aprendizaje porque es práctica, así como decía el ingeniero, hay que leer, también hay que practicar. Y bueno, nos ayuda a ver la evaluación del cartílago articular, los análisis del espacio articular, donde ya podemos ver el cartílago, la uña, la sinovitis, como ven. Hemos hablado ayer con el doctor Octavio en cuanto a los criterios de Barkhouse, donde podemos valorar tranquilamente las tendinitis, las tenosinovitis, las lesiones de los ligamentos, que bueno, eso exige un poco de práctica para poder ver ligamentos, tendones. Los hallazgos en artritis reumatoide, lo más importante son las sinovitis, los tendones y ligamentos, y valorar las erosiones, que nos permiten la identificación de estas tempranas erosiones que cambian la vida de cualquier paciente. Si yo tengo criterios clínicos, factores de inflamación, antecedentes de artritis, pues bueno, hay que hacer el diagnóstico, el tratamiento tempranamente y no perder tiempo. Para eso es tan importante este estudio. Existen ya evaluaciones estandarizadas a nivel internacional donde se habla de la enfermedad, el aspecto ecográfico, algunas patologías en las que igual ya valoramos con frecuencia. Dentro de las ventajas y desventajas, pues bueno, es no invasiva, es portátil, es económica, es operador dependiente, pero si tenemos el entrenamiento podemos valorar ecográficamente las articulaciones del carpo, hay que conocer un poquito la anatomía, podemos ver los tendones extensores, podemos ver la sinovitis. Y el impacto de la ecografía en el diagnóstico y seguimiento de los pacientes es cada vez más importante. Y aquí en esta portada dice ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Siempre, ¿por qué? Porque el paciente viene esperando una respuesta de nosotros. Lo ideal fuera un estudio basal. Después de que lo valoramos con nuestros exámenes físicos, por supuesto, los laboratorios y nuestra ecografía basal, después de 3 meses de tratamiento nosotros hacemos otro control ecográfico para ver cómo fue con el tratamiento. Por supuesto, los controles mensuales, vamos viendo nosotros los antiinflamatorios, si amerita algún corticoide, si podemos evitarlo mejor, y dentro de ellos los fármacos modificadores de enfermedad y en algunos casos los biológicos, ¿no?, que es parte del tratamiento. Entonces este estudio cada vez va de la mano con el examen físico, donde nos permite dar un diagnóstico precoz, una evaluación objetiva que proporciona medidas precisas de inflamación y respuesta al tratamiento. Es muy importante en la detección de estas erosiones, ¿no?, para una evaluación precoz. La ultrasonografía es más sensible que las
radiografía convencional para detectar estas erosiones en etapas tempranas. Detecta estos cambios estructurales que nos permite visualizar con precisión la progresión de las lesiones óseas a lo largo del tiempo. Y es la guía para el tratamiento, nos da la información de estas erosiones para tomar las decisiones terapéuticas de una forma más apropiada. Aquí hablamos un poquito de los avances, nos ayuda mucho en la detección temprana, en la artrosis, en la artritis psoriásica, en la gota, incluso se ha amplificado con el estudio en pulmón, con glándulas salivales, ¿no? En el síndrome de Sjögren, y se ha convertido en el sonoscopio del reumatólogo. Dentro de la formación en otros países ya se toma en cuenta una rotación en ecografía musculoesquelética y también con amplificación en reumatología que cada vez va a ir creciendo más y más y es parte de la formación. Muestra de ello, aquí mi persona cada vez tratando de estudiar más a fondo a este paciente para tener un diagnóstico más preciso, más temprano, un tratamiento inmediato con accesibilidad y rapidez. Es importante las ventajas de la ecografía en músculo esquelético, donde podemos valorar fácilmente los compartimentos extensores de la mano. Pueden empezar con una tenosinovitis, una tendinitis, como estos estudios de estas lesiones elementales, donde las ecografías nos ayudan a estas pacientes con espondiloartritis a detectar las artritis, las sinovitis, las bursitis, estas entesis. También existe la especialidad de reumatología pediátrica. Mi persona también atiende niños, donde se está viendo niños con mayor frecuencia con artritis indiferenciada. Y hay otro reumatólogo pediatra que me lo envía para que le haga un conteo articular cada cierto tiempo cuando el paciente no responde al tratamiento o cuando está empezando un diagnóstico temprano, porque una vez que damos un diagnóstico así como una artritis idiopática juvenil, cambia la vida de cualquier paciente y tenemos que estar seguros, tenemos que tener un estudio basal para ver la agresividad de la enfermedad, porque de esto va a depender el pronóstico de nuestro paciente. Y realmente es muy importante porque no es lo mismo un niño que un adulto, ¿no? Entonces, sus manos, ¿no? Entonces aquí vemos estas espondiloartropatías donde la señal Doppler puede estar activa y nos habla de una actividad más marcada de la enfermedad. Ayer hablaron de los lineamientos estandarizados de la ecografía articular, hablamos de la hipertrofia sinovial, liquidosinovial, las tenosinovitis y la erosión. Bueno, fue justamente las lesiones elementales que habló el doctor Octavio, voy a pasarlo. Y bueno, estas entesopatías difíciles, de difícil diagnóstico, ya existen estudios estandarizados como los criterios de Guess, que son los que más ocupamos, donde ya se estudia de una forma estandarizada ciertas regiones y nosotros, ecografistas, reumatólogos, ya hacemos un puntaje y en base a ese puntaje de actividad inflamatoria, el médico clínico hace un tratamiento y valora el pronóstico de la enfermedad y valora qué medicación va a dar a su paciente. Entonces ya existen, esto ya está estandarizado. Cuando llega el paciente dice uno, wow, qué articulaciones, ¿por dónde empiezo? Dice, ¿no? Ya hay estudios estandarizados como el que nos presentó el doctor Octavio ayer, de solamente 7 articulaciones. Antes eran mucho más extenso el estudio, ya están estas articulaciones estandarizadas. Y bueno, hablábamos de tiempo, el tiempo vale oro. Entonces, hagamos lo que corresponde. Aparte que llega el paciente y le dice, me duele aquí y aquí y aquí, y quiere que lo escanee completamente porque le duele todo, ¿no? Entonces, estas articulaciones ya son estudios estandarizados, básicamente, valorando la actividad inflamatoria, la sinovitis, ya son estudios sonodirigidos. Y bueno, les hablaba un poquito de los índices de actividad, el examen físico, que bueno, es soberano, y adicionalmente en el examen físico nosotros hacemos este conteo articular, donde valoramos cuántas articulaciones tienen inflamación, cuáles no, y por imágenes puede tener articulaciones con sinovitis que subclínicamente no las hemos detectado. Y de la terapéutica se habló de las lesiones ultrasonográficas en artritis reumatoide del día de ayer. Simplemente recordarle la importancia de la
erosiones, de las lesiones periarticulares como las tendinopatías, las bursitis, las sinovitis activas y la actividad inflamatoria de las lesiones de los tendones. Nuevamente un poquito de recordar, ¿no? La humedad, lo que presentaba el doctor Octavio ayer, qué tan importante es la distensión de la cápsula, tipificar esta sinovitis si tiene contenido exudativo o proliferativo. Aquí están los grados en grises de las articulaciones, de la evaluación de la sinovitis, de las artritis. Aquí con señal Doppler puede ser que tenga en grises un grado 2 y en sinovitis del Power Doppler un 3 o un 2, no tiene que ser simplemente en grises 2 y en Doppler 2, puede variar, ¿ya? Eso es muy importante, estos son conceptos ya estandarizados internacionalmente. Y para no aburrirlos, esta evaluación de la sinovitis en artritis, donde un paciente acude con dolor sin tumefacción en una fase temprana. Es una paciente de 36 años que comienza con artralgia, con 6 semanas de evolución, viene con un factor reumatoideo positivo, reactantes de fase aguda negativo, y al examen físico valoramos que en el carpo derecho y en la tercera metacarpofalángica se encuentran dolorosas. No hay una tumefacción evidente, pero al Doppler y a la ecografía valoramos una interrupción de la cortical, valoramos esta señal Doppler positiva. Entonces puede ser una artritis temprana. Hablamos un poquito del protocolo, recordando un poquito que es tan importante en la parte dorsal, valorar la muñeca para incluir la articulación radiocubital, la radiocarpiana, la cúbito-carpiana y la carpiana. Dentro del protocolo, bueno, ya a nivel de los tendones extensores, como pueden valorar, cubital, la cara dorsal, es muy importante valorar las metacarpofalángicas, las interfalángicas proximales, y en la cara volar de la muñeca, el túnel del carpo y los tendones flexores. Y en los pies y el tobillo es muy importante valorar la articulación tibioastragalina, como ven en imagen, los tendones mediales, laterales del tobillo, la inserción de la fascia plantar, y el tendón de Aquiles, si sospecha alguna enfermedad seronegativa, como les mencioné, los criterios de Guess, que es en espondiloartropatías, que ya hay ciertos puntajes, ¿se acuerdan? Sí. Y bueno, las metatarsofalángicas en la parte dorsal, siempre buscando sinovitis y la superficie plantar para buscar esas famosas erosiones. Aquí para presentarles un poquito de casos prácticos de metatarsofalángicas, la segunda, donde podemos ver una interrupción, señal Doppler grado 2, aquí en el codo estos derrames, una sinovitis de la metacarpofalángica, con actividad, el receso suprapatelar, donde podemos ver estos derrames, hipertrofia sinovial parapatelar, miren ese contenido, esa señal Doppler, esta sinovitis tan marcada de la metacarpofalángica, de las interfalángicas proximales, ¿no? Estos osteofitos, estas áreas anecoicas medias heterogéneas con señal Doppler. ¿Cómo podemos valorar el cartílago? Ese cartílago, la famosa sonrisa de payaso, algunos de mis alumnos se deben acordar. Y bueno, cuando hay una disminución del espacio articular o cuando hay condrocalcinosis, podemos tener a veces contenidos, los quistes parameniscales, en la osteoartrosis. ¿Qué tan importante valorar el cartílago articular, la disminución del espacio articular? Ya existe un artículo de Smith donde mide el cartílago articular, los osteofitos, ¿no? Que son estas prominencias óseas, los nódulos de Bouchard en la mano, que son otros osteofitos. Y bueno, pues aquí en la articulación acromioclavicular, el famoso síndrome de Heiser, ¿no? O en la fosa poplitea, en la rodilla, donde podemos ver los quistes de Baker, ¿no? Y es tan importante poder valorar en las espondiloartropatías todas estas lesiones elementales, esta actividad inflamatoria de estas espondiloartropatías, ¿no? Y darles un nombre para poder tener un tratamiento, un pronóstico y darle calidad de vida a ese paciente. Como todo va avanzando, tecnología artificial, elastografía, ecografía en reumatología, cada vez vamos a ir familiarizándonos, ¿no? Y existen certificaciones a nivel reumatológico también, donde ya uno tiene esta formación de ecografía y cada cierto tiempo, Panlara
da este curso de ecografía de certificación. Este es el tercer curso que justamente ayer salió la convocatoria, se los traigo para el que le interese esta área, que es el 9 de diciembre, que bueno, pues es una certificación, ustedes buscan PAMLAR, certificación, donde bueno, también los reumatólogos ahora se están formando algunos en esta área y requisitos tener la formación, les interese. Bueno, un poquito aquí de las contracturas de Dupuytren, quiste, son patologías frecuentes, ¿no? Y la señal de actividad inflamatoria. Es muy importante la ultrasonografía en la detección de esta sinovitis clínica y van demostrando que el ultrasonido es más sensible al examen clínico para detectar esta inflamación articular. La artritis se caracteriza por la presencia de esta proliferación sinovial acompañada de fenómenos de miogénesis, demostrando un power Doppler positivo. Y se ha establecido una relación directa entre la presencia de sinovitis persistente y el daño estructural. Los cortes ultrasonográficos en el paciente con artritis reumatoide es muy importante en las articulaciones del carpo, las articulaciones interfalángicas proximales, las metacarpofalángicas y las metatarsofalangicas, ¿no? Aquí ya está el sistema de puntaje de ultrasonografía y que les hablaba un poquito de historia, donde antes se valoraban estudios más largos. Y bueno, en base a eso ya se quedaron con el estudio más corto, que es el protocolo estandarizado de 7 articulaciones. Y es muy importante la ultrasonografía para el monitoreo y la terapéutica de nuestros pacientes. Puede iniciar el paciente con una monoartritis en escala de grises y después tener una sinovitis, una poliartritis. Nos ayuda como de gran utilidad pronóstica en la artritis reumatoidea y ayuda mucho en el tratamiento evolutivo y progresión de la enfermedad con un grado de afectación de daño estructural. Y no solamente eso, también es nuestra guía para muchos tratamientos eco-dirigidos o sono-dirigidos, donde nosotros, si bien somos médicos clínicos o médicos ultrasonografistas, realizamos el seguimiento. No se olviden que muchos especialistas no realizan ecografía y entonces, si ustedes son ecografistas, pueden guiarlo al colega, médico traumatólogo, médico reumatólogo, médico del dolor, ¿no? O sea, los anestesiólogos que hacen. Es tan amplio el área de ecografía, donde cada vez ocupamos más la ecografía y tenemos que, bueno, hacer tratamientos ecodireccionados, ecodirigidos. Nos ayuda mucho a los reumatólogos para hacer este tema del tratamiento. Los puntajes, ya saben que hay un puntaje semicuantitativo donde valoramos claramente los derrames sinoviales, el engrosamiento sinovial y los cambios cartilaginosos de estructuras elementales. La correlación clínica y las aplicaciones en la práctica clínica son muy importantes para un diagnóstico oportuno, para un seguimiento eficiente y para la toma de decisiones para que mejore rápidamente. ¿Qué se llevan a casa? Estos mensajes. La ecografía es una herramienta válida para la detección y cuantificación de la sinovitis en pacientes con artritis reumatoidea. La sinovitis ecográfica se gradúa de manera semi-cuantitativa según escala de grises y Doppler y permite visualizar lesiones estructurales fácilmente. Las lesiones ecográficas tienen un valor diagnóstico y aportan datos sobre la severidad de la enfermedad. La actividad inflamatoria detecta por ecografía para valorar el pronóstico y puede predecir la progresión de la enfermedad. Esto es muy importante para valorar qué tan agresiva es la enfermedad. Conclusiones: es una herramienta esencial para el médico reumatólogo o el médico clínico y ustedes como ecografistas tienen que apoyarlo a ese médico que es clínico y que no realiza ecografía para que tenga una mejor práctica, para que realice realmente ese conteo articular ecográfico que debería integrarse en la práctica clínica reumatológica. Tenemos un gran campo en la investigación. Si bien ya se ha avanzado algo, nos falta muchísimo y ustedes van a ser parte de esta historia. Por eso están aquí, ¿no? Felicidades. Es necesario seguir investigando, es necesario optimizar la
formación con criterios internacionales. Es muy importante la formación, formar a médicos reumatólogos, a médicos clínicos en el uso de la ecografía. Y como conclusiones y consideraciones futuras, la ecografía musculoesquelética se ha consolidado como una herramienta invaluable en la reumatología, mejorando el diagnóstico, el seguimiento y la gestión de los pacientes. Se espera que las tecnologías de imágenes avanzadas, como la ecografía tridimensional y la